Y bien, estamos ahora con Cecilia Chacón de Fuerza Popular y Gino Costa de Peruanos por el Cambio. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, rápidamente el tema del Movadef. ¿Finalmente el Movadef se coló o no se coló en la marcha de la CGTP? ¿O hizo su propia marcha? ¿Tuvo permiso o no tuvo permiso? ¿Por qué la policía le dio protección si no tenía permiso? En fin, es un conjunto de preguntas que no quedan claras. No sé si tú sabes. Sí, yo creo que justamente ese es uno de los grandes problemas, ¿no? A pesar que el ministro Basombrío ha ido a la Comisión de Defensa, no queda claro. Hay muchas respuestas sin responder, muchas respuestas confusas, muchas preguntas sin resolver, muchas respuestas confusas que nos dejan en la misma duda que tú acabas de mencionar. Al parecer, la CGTP tenía permiso para marchar y, como corresponde por ley, la policía lo acompañaba. Y en esta marcha es que han empezado a hacer apología del terrorismo, llevando carteles de sentenciados por terrorismo a esta marcha pidiendo su liberación. Lo que la ley... dentro de esa marcha de la CGTP. Dentro de esa marcha. Pero ¿qué es lo que pasa? También han dicho que desde el 21 de este mes ya la policía y de inteligencia tenía información de que el Movadef se iba a infiltrar en la marcha. Entonces la gran pregunta es, si existía la información de que iban a infiltrarse en la marcha, uno, ¿por qué no se hizo algo al respecto? Y dos, cuando los policías estaban en esta marcha, ¿por qué al ver que se estaba cometiendo el delito de apología y estas personas estaban en flagrancia, no los detuvieron y los llevaron a la comisaría para que el fiscal pudiera abrir una investigación? La otra pregunta es ¿por qué la CGTP no los expulsó, no los sacó, no protestó? Esa es otra pregunta que tendría que responder. Esa es otra pregunta que tendría que responder la CGTP, pero en este caso la responsabilidad es del ministro del Interior. Chino, ¿cuáles son tus respuestas y tu apreciación de esto? Mira, Jaime, a mí me pareció que la explicación del ministro fue clara y suficiente. Esta es una marcha convocada por la CGTP con autorización de los organismos correspondientes. Se infiltra este grupo de Movadef. La policía da seguridad a la marcha, con mayor razón cuando caen en la cuenta de que hay presencia de un grupo de Movadef, no para garantizar, digamos, el derecho de esta gente, sino para evitar un hecho de violencia, considerando, digamos, que está en el ADN del Movadef la violencia. Acompaña la marcha para que no hayan hechos de violencia, no ocurren, se mantiene el orden público a lo largo de todo esto. Y finalizada la marcha, por disposición del ministro, se les denuncia por apología del terrorismo. ¿Qué pasa? Que la experiencia de la policía en los últimos 15 años es que ninguna de esas denuncias que han sido hechas por la Procuraduría del Ministerio del Interior de la Policía ha prosperado. ¿Por qué? Porque el marco legal vigente, el 316 del Código Penal sobre apología del terrorismo, no cumple con los requisitos mínimos que establece el Tribunal Constitucional. Entonces estamos, para terminar, en el marco de una reforma del 316 en el Congreso de la República. Sí, veo que están planteando unos cambios. Estamos especificando. Y es mira, yo soy parte de la Comisión de Inteligencia que se reúne de manera totalmente reservada. Yo te diría que el 50% de la actividad nuestra el último semestre y en lo que vamos de ha sido concentrarnos en este tema. Y adicionalmente yo quisiera decir, para que la gente esté tranquila, los organismos de inteligencia policial están perfectamente al tanto de quiénes son, dónde están y a qué se dedican. O sea, hay una vigilancia, ¿no es cierto?, de los organismos de inteligencia sobre lo que está haciendo Movadef. Pero al mismo tiempo hay un marco normativo que hace difícil combatir este fenómeno. Bueno, pero la pregunta es la que formulaba también Mauricio Mulder. ¿Cómo es posible que el director general de la policía dijera y afirmara en el mismo Congreso que aquí no había apología del terrorismo, y el ministro que sí había una discrepancia entre el ministro y el director general? Y esa discrepancia se expresa en el hecho de que han protegido de alguna manera a esta gente. El ministro dice, para mí sí hay apología, y el jefe de la policía dice, yo que estoy en la policía hace muchos años, sé que para el Poder Judicial esto no es apología. A mí me puede parecer, yo quiero meterlos presos, pero la práctica del Ministerio Público, del Poder Judicial en los últimos 15 años ha sido no reconocer eso como apología. Y lo que ellos sostienen es eso, que en 15 años no hay una sola sentencia por apología del terrorismo, a pesar de todas las denuncias de la Procuraduría del Ministerio del Interior. ¿Qué cambios están introduciendo entonces en la ley para que se está perfeccionando la norma a efectos de que
pueda, ¿no es cierto?, surtir los efectos que demanda la policía para combatir este fenómeno. A ver, yo quiero y eso lo tendremos pronto. Yo quiero hacer varios comentarios al respecto. Primeramente, ese argumento de que porque el Poder Judicial los suelte, entonces no hagamos nada, ¿no? Porque el Poder Judicial suelta casi todos los delincuentes, entonces no los tomemos presos porque no tenemos la certeza. Cecilia, casi todos he dicho. Tenemos la certeza de que como no va a pasar nada en el Poder Judicial, entonces que terminen haciendo lo que quieran. O sea, ese argumento realmente es muy infantil. La policía tiene la obligación de hacer respetar la ley. E insisto, en el artículo 316 sobre apología es bastante claro. El que públicamente hace apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe será reprimido con pena privativa de la libertad. Pero además de eso también se está diciendo de que en el Congreso hay varias iniciativas legislativas sobre el tema de apología, lo cual es cierto. Sin embargo, no nos olvidemos que el Congreso le dio facultades legislativas al Ejecutivo para poder legislar en temas de terrorismo. Sin embargo, no las utilizó y pudo perfectamente hacer un decreto legislativo sobre donde puntualizaba que era efectivamente la apología y no tendríamos que habernos demorado la discusión en el Congreso. Pero además, el ministro ha dicho que no se hizo porque se le preguntó y el ministro argumentó que no se dio un decreto sobre apología porque ya en el Congreso se estaba discutiendo. ¿Y quién dice que eso no se puede hacer? Es más, ellos, el gobierno, han hecho muchos decretos legislativos sobre temas que tienen iniciativas legislativas dentro del Parlamento y ellos lo han hecho por decreto legislativo. Y te doy un solo ejemplo. Uno además de mi autoría, que mucho antes, muchos meses antes de los decretos legislativos, yo presenté una iniciativa legislativa acerca de barreras burocráticas, un tema de Indecopi. Pues el Ejecutivo presentó, para terminar, presentó un decreto legislativo que era prácticamente la copia de mi iniciativa legislativa. Así que ¡plagio! No. Prácticamente. Y mira, plagiado bueno, a Cecilia Chacón. ¿Qué va? Lo bueno se copia. Bueno. Y lo felicito. Entonces, y después nosotros lo podemos mejorar. Pero lo bueno se copia. Yo no tengo ningún problema con tal que vaya en beneficio del país. El tema de la apología efectivamente no es tan simple, porque yo estuvimos hace 2 días acá, 2 abogados, 2 distinguidos penalistas, y los 2 opinaron que no había apología en esta marcha, que no había apología, que era muy difícil porque se habían cuidado en los mensajes que ponían de no exaltar, de no hacer una alabanza, sino simplemente solicitar no sé, pues la salida de la cárcel. A ver si es que en Alemania entonces, alguien va con un cartel de Hitler. No, olvídate de Alemania, estamos hablando del texto de la ley. La ley no claro. Pero ¿por qué creen que están modificando la ley entonces? ¿Por qué están modificando la ley? Te digo por qué. Porque lo que no está claro es cuando se refiere, por ejemplo, a una declaración, a un artículo, porque de alguna manera no se quiere transgredir la línea entre libertad de expresión y apología. Pero cuando tú tienes un cartel con la foto de Abimael Guzmán reclamando su liberación, dime dónde no está claro que es apología al terrorismo. Lo dice claramente la ley que te acabo de leer. Yo ¿cuál ley? No, la ley dice, el artículo 316 dice el que públicamente hace apología de un delito de la persona que haya sido condenada. Pero digamos, sacar un cartel de Abimael Guzmán es hacer apología. Pero por supuesto que sí. Es por eso que ha sido denunciado y se va a hacer investigado. Entonces lo que no está tan claro, porque Dios mío, cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que sacar un cartel de Abimael Guzmán pidiendo su liberación puede ser considerado apología. Insisto, lo que no queda claro en los temas de apología muchas veces es el tema entre libertad de expresión y apología. Discúlpame, una foto de un sentenciado por terrorismo que además pide su liberación y marchas y esto no es algo que es lo más peligroso, no es algo aislado. Tenemos a Abimael Guzmán en estos días haciendo todo un escándalo en pleno juicio, levantando nuevamente la mano, no permitiendo que el juicio continúe. ¿Tú crees que Basombrío debe ser interpelado? Yo creo que si los señores congresistas que han estado en la comisión no consideran que las respuestas han sido claras, como tú me lo acabas de decir también, entonces creo que eso se tiene que analizar. Nosotros lo vamos a analizar el día martes en nuestra reunión de bancada. Bueno, Jaime, si me permites. Sí.
Primero, no presentamos el proyecto porque ya Octavio Salazar tenía ese proyecto, que dicho sea de paso, lo tenía presentado desde la legislatura anterior, donde no se la quisieron aprobar a pesar, igual que el mío, de que todas las fuerzas que hoy día están cuestionando tenían fuerza importante, sobre todo al final del gobierno del presidente Humala. O sea que, uno. Dos, ese proyecto está y sigue prosperando y vamos a tener un nuevo marco. Ojalá que sea suficiente. El problema no es fácil y es relativamente nuevo. Jaime, yo he revisado, por ejemplo, el plan de gobierno de Fuerza Popular. No hay una palabra sobre Movadef, ni cómo enfrentarlo. Y dicho sea de paso, tampoco en el de PPK. O sea, en ambos el énfasis está cómo acabamos con Sendero Armado en Ebrahim. Claro. Y ahí estamos de acuerdo, que es una prioridad, y es la prioridad más importante, porque ese es un sendero armado que pone bombas y que mata y que hace daño. Estos son familiares que lo que piden es que lo suelten. Ahora, tienen el ADN terrorista y en cualquier momento esa organización puede volcarse otra vez a la acción armada, y por eso la policía tiene que estar vigilante. Pero tenemos que ver de qué manera enfrentamos ese fenómeno, que es un fenómeno muy difícil de enfrentar. Ojalá que pueda ser con la nueva figura de apología del terrorismo, si no tendremos que seguir viendo. Mira, yo creo que yo en eso no comparto con Gino, de que hijo de terrorista es terrorista. ¿No? Yo creo que si estas personas salen a marchar... ¿Crees que sí es hijo? No, él ha dicho que lo llevan en el ADN. ¿No es cierto? Que el hijo de terrorista lleva en el ADN el ser terrorista. Pero según tú, si están haciendo Cecilia apología... No, pero no porque son sus hijos, no porque son sus hijos. Yo no comparto lo que acabas de decir de que hijo de terrorista es terrorista. Lo que yo digo es que aquellas personas que han estado en la marcha, sean hijos, sobrinos, centenados o no teniendo ninguna relación familiar con ellos, han hecho apología al terrorismo, lo cual es diferente. Decir que nos tiene que preocupar la lucha armada, o sea, ya cuando reventaron las bombas me parece un grave error y es algo que ya hemos pasado y hemos vivido. El mismo Gino ha dicho que el grupo Movadef en este momento no representa ninguna amenaza a la seguridad. Yo creo que es falso. Falso porque esto, insisto, no es aislado. En Argentina también han marchado. Y el día de ayer, gracias a varios congresistas que le dieron a conocer al ministro Basombrío, iba a haber una reunión del MRTA en el Hotel Bolívar. Gracias a la información que le dieron en ese momento, pararon esa reunión. Entonces, por supuesto que son una amenaza. Ahora, porque todo empieza con una ideología, están tratando de captar jóvenes, están cambiando la historia y lamentablemente en algunas ONGs, algunos políticos, algunas organizaciones están lamentablemente ensalzando el tema del terrorismo y esto viene por años y ahora nos estamos enfrentando a una semilla que es muy peligrosa. El MRTA ha sacado un comunicado diciendo que se arrepienten profundamente de todos los hechos ocurridos, del daño que causaron a la sociedad y a las personas y que se comprometen a participar en la democracia, aunque en realidad el MRTA ya no existe, o sea que no sé quién habrá. No tiene nada que ver con ellos, porque Sendero tuvo la oportunidad con la Comisión de la Verdad y no hizo ningún arrepentimiento. No pidió perdón y están orgullosos de lo que hicieron, el baño de sangre que le infligieron al Perú. O sea que en ese sentido nosotros nos tenemos que mantener absolutamente vigilantes. Yo no he dicho que esto no sea una amenaza, no es una amenaza inmediata, porque no están en el plan de retomar la acción armada. Eso no significa que nos descuidemos. Por eso digo que hay que estar vigilantes y los organismos de inteligencia, especialmente la del COTE, tienen que estar encima. Ahora, ¿qué hacemos con una manifestación de ellos pidiendo la libertad de sus presos? ¿Es suficiente la apología, la norma de apología del terrorismo? No, estamos revisándola. Vamos a ver si eso es necesario o si necesitamos otras herramientas legales. Pero no es tan automático de que es facilísimo enfrentar este... Ahora, la Fiscalía de la Nación ha abierto una fiscal ha abierto una investigación por apología del terrorismo. En base a la denuncia que hizo el procurador del Ministerio del Interior, a pedido del ministro del Interior. Pero vamos a ver hasta dónde llega. Lo que ha dicho el ministro es, en 15 años, ninguna de esas denuncias ha ido más allá del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la figura no es suficiente para una situación como esta. Pero la mayor vigilancia, Jaime, el absoluto rechazo, porque, claro, lo que está detrás de estas acusaciones por momentos, no quiero decir que eso es lo que esté diciendo Cecilia, pero se quiere implicar, ¿no es cierto?, que acá no hay un compromiso
compromiso de lucha contra el terrorismo y está, ¿no es cierto?, en el ADN de PPK, de quienes estamos con él, en nuestro plan de gobierno, ¿no es cierto?, la lucha frontal. Nuestro plan de gobierno está acabar con el Centro Nebrae en estos años. Ahora, la propuesta que se está trabajando, leo acá, dice que, digamos, explicita qué cosa es apología. Dice el que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada como autor o partícipe. Es reprimido con plena privativa de la libertad. Decir, exalta, justifica o enaltece. Digamos, llevar un cartel pidiendo la liberación es exaltar, bueno, podría ser justificar. No necesariamente es enaltecer, es decir, es bien complicado. Pero no es tan sencillo. La policía no tendría por qué darle, si es que no están seguros. Estamos hablando de un grupo terrorista genocida que desangró al país. De acuerdo. Estamos hablando de que, para empezar, el Movadef ha marchado en Argentina. Han habido reportajes que están tratando de captar jóvenes. En Francia también parece. Han marchado en Francia. Entonces esto es terrible, y no podemos tomarlo de una manera tan a la ligera. Y yo no he dicho que no le importa, hay que ser loco para que no importe. Pero lo que estoy diciendo es que no ha habido el mayor. Déjame terminar el director general de la policía. Lo que yo estoy diciendo es que el ministro Basombrío ha dado como pretexto, al no haber utilizado la facultad delegada, y no lo invento yo, es un hecho concreto, que ha utilizado como pretexto el hecho de decir que habían iniciativas legislativas en el Congreso. Ese no es pretexto, eso es falso. Entonces lo único que yo estoy diciendo es aclarando lo que ha dicho Basombrío. Eso es mentira, porque ustedes mismos lo han hecho en otras circunstancias. En todo caso sería un despropósito interpelar al ministro y menos censurarlo por este hecho cuando está haciendo el trabajo que está haciendo, golpeando a las organizaciones criminales de sicarios, de extorsionadores, de invasiones de terreno, de lavadores de activos, de mineros ilegales. Ese fue el compromiso de campaña. No estábamos discutiendo lamentablemente esto, Jaime. Sí, puede ser. En el plan de gobierno no estábamos ahí. Está Sendero Liberal y prioridad ¿cuál? Sicarios, extorsionadores. Y ahí estamos, ya estamos llegando a las 60 organizaciones criminales en 9 meses desarticuladas. Aquí, me parece injusto entonces pasar un juicio negativo de la gestión del ministro en base a este hecho sin tener en cuenta el panorama total de lo que viene haciendo al frente del Ministerio del Interior. El cuestionamiento hoy no es la delincuencia, que ahí también tenemos varios puntos por discrepar, sino el tema del terrorismo. Y es por eso que él tiene que responder. Ni siquiera a ti te ha quedado claro, como bien lo dijiste al principio de la entrevista. Bien, muchísimas gracias a Cecilia Chacón y Gino Costa por su participación. Muchas gracias. No me cabe la menor duda que el ministro Basombrío está haciendo una buena gestión en todo lo que se refiere a lucha contra la criminalidad organizada. Así, digamos, no tiene precedentes estos golpes que se están dando prácticamente cada semana. Ojalá que esto se mantenga, se continúe y que también haya una política clara en lo que se refiere a seguridad ciudadana y delincuencia común. Ahí parece que no estamos avanzando mucho. Bien, yo les agradezco su participación.